Hola, qué bueno volverles a saludar en el estudio bíblico para la célula. Estamos llevando a cabo el estudio de la vida, viviendo las disciplinas espirituales como parte del proceso del caminar del discípulo. Estamos en la sesión 4B o la sesión 4 en su segunda parte, la vida llena del Espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros, nos da poder y nos transforma para vivir de acuerdo con Dios. Y habíamos estado hablando la semana pasada acerca de que el Señor, a través del poder del Espíritu Santo, va haciendo ajustes en nuestra vida, y el autor del estudio hace una metáfora, una comparación con lo que representa el afinar un instrumento musical. Así que dice, un elemento esencial de la música es que no solo las notas estén en armonía, sino que también el ritmo sea constante. O sea, debe de llevar el tiempo adecuado, el compás, dicen en otras ocasiones. Dice, por definición, el sonido sin ritmo es ruido. El sonido sin ritmo es ruido solamente. Tristemente, muchos vivimos vidas con un paso tan frenético y apurado que el sonido de nuestra vida más bien es ruido, o sea, es prácticamente un desorden, por decirlo de otra manera. El Dios que se revela en las Escrituras es un Dios de ritmo. Esto lo vemos con claridad en el relato de la creación en Génesis capítulo 1, donde la descripción de todas las cosas creadas sucedieron en 6 días seguidos de un día de descanso. 6 días seguidos de un día de descanso, así tuve que haberlo leído. Mucho más hermoso que solo ruido, Dios lo creó todo. Y de acuerdo a Sofonías 3:17, Él se regocijó con su pueblo cantando. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él se regocijó con su pueblo cantando. Fuimos creados para llevar un ritmo que armonice con el ritmo de Dios. La música de nuestra vida proviene de un lugar de descanso. Vamos a ver algunos pasajes que nos llevarán a buscar un lugar de descanso y paz, afinados con el Espíritu y con el ritmo del Dios Padre. En otras palabras, tratando de interpretar o de decirlo a mi manera, el afinado que el Espíritu Santo también está haciendo en nuestra vida requiere de un espacio de descanso o quietud. Así como el Padre creó el mundo, hizo la creación y descansó al séptimo día. Vamos a ver entonces en el Éxodo capítulo 33 versículos 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, o sea, Dios le respondió a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
En Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estábamos leyendo Mateo 11, 28 al 30, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el texto nos está hablando de, los textos nos están hablando de paz, de descanso, de confianza. Eso entonces es ir afinando nuestra vida, no que a veces el estrés, la preocupación, el abatimiento nos hace estar desafinados. El autor del estudio continúa y dice: de la misma manera, escoja comenzar por ajustar el ritmo de su vida de manera pequeña, tangible. Tal vez usted quiera comenzar cada día en el lugar de descanso de oración, o la lectura de las escrituras antes de comenzar a leer su correo electrónico o contestar el teléfono. Tal vez sea una conversación diaria o semanal que usted inicie con una amistad o un miembro de la familia, hablando de cómo usted ha experimentado a Dios en estos últimos tiempos. Cualquiera que sean los pequeños pasos que usted elija, ore para que el Espíritu de Dios le guíe a un ritmo saludable y enriquecedor para su alma. Entonces, hermanos, estamos hablando de un tiempo de quietud, estamos hablando de un ritmo de vida como el Señor nos muestra que deberíamos de vivir. Habrán muchas cosas que yo pudiera decir, pero tengo que limitarme, tengo que ir sobre la agenda del estudio, pero debo de decirlo. Hermanos, tengamos tiempo para Dios, para que el Espíritu Santo afine nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser. Vamos a ir entonces a la sección del estudio personal 1, y es un estudio del Espíritu Santo desde la perspectiva de Pablo. Pablo intentó vivir en armonía con el diseño y el deseo de Dios. En Filipenses capítulo 3, 4 al 6, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, dice Pablo que él, de acuerdo a la ley, era irreprensible. Sin embargo, la conclusión de Pablo fue que todas esas cosas no sumaban más que basura. El versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas, estoy leyendo Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, la vida que vivía estaba desafinada. Aunque Pablo dice que bajo la ley hebrea él era irreprensible, no estaba de acuerdo al plan de Dios. No obstante, no reconocía que estaba viviendo de esa manera desafinada hasta que encontró a Jesús con toda su perfección. Como resultado, Pablo estaba dispuesto a cambiar su vida que estaba fuera de tono, con tal de conocer a Jesús y el poder de su resurrección, dice el versículo 10 del capítulo 3 de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Entonces, el resto de la vida de Pablo fue un peregrinaje continuo de afinar y volver a afinar su vida por medio del poder del Espíritu Santo. Como Pablo, nosotros podemos escoger vivir en armonía o desafinarnos, en armonía o estar repitiendo las mismas cosas. Vamos entonces, dice, de la misma manera que Pablo llegó a la conclusión de que él estaba viviendo una vida desafinada con Dios, describa alguna vez cuando usted reconoció que estaba viviendo desafinado. Bueno, hermanos, yo reconozco que tenía la mala costumbre de hablar vulgaridades. O sea, yo ya era un joven que había ido a la iglesia, que había aceptado a Jesús como Salvador, pero mi vocabulario no era el mejor, no era el mejor. Y estando una tarde soleada, viniendo del parque de practicar mi deporte favorito, en esa tarde yo pude tener una experiencia particular con Dios, y viendo el atardecer pude reflexionar acerca de ese estilo de vida que como cristiano no me convenía. Entonces fue que el Espíritu Santo empezó a afinar mi hablado, a afinar la manera en que yo hablaba. Tuve que llegar entonces a permitir que el Espíritu Santo hiciera ese ajuste. ¿Qué disciplina? Está mal escrito. ¿Qué disciplina, relaciones o experiencias espirituales le han ayudado a volver a alinearse o a mantenerse alineado con Dios? Una de las experiencias y también disciplinas que me han ayudado a mantenerme alineado con Dios es congregarme, porque en la medida que yo me separo del grupo, yo empiezo a parecerme más a la gente que no se congrega que a los que se congregan. Para mí, la oportunidad de reunirnos, la oportunidad de estar con otros que creen en Jesús y que están batallando y luchando para permitir una vida llena del Espíritu, ha sido de gran bendición. Y creo que me ha permitido conectar, de tener comunión con el Espíritu Santo y afinar. Yo diría que cada vez que yo me sentaba a escuchar al pastor hablar, el Espíritu Santo afinaba. La partitura era la escritura, la palabra de Dios. El director de música, vamos a decir, era quizá el pastor. Y el Espíritu Santo en mí, escuchando a donde yo tenía que llegar como aspiración espiritual, hacía su función. Y de esa manera yo pude ir transitando hacia una vida más acorde, poco a poco, a lo que es la disciplina en Cristo. Continuamos con este estudio. Dice, mientras Pablo estaba en un peregrinaje en armonía con Dios mediante el poder del Espíritu Santo, él adiestró y capacitó a otros para que hicieran lo mismo. En sus viajes misioneros y en sus cartas a las iglesias, vemos algunas de sus enseñanzas que nos recuerdan el papel integral del Espíritu Santo para vivir con armonía como individuos y como un colectivo de discípulos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, él describe, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, mediante el Espíritu Santo, continuamente nos están afinando para ser más semejantes a Jesús, para dar el tono correcto. Aunque no podemos vivir afinados mediante nuestro propio poder, por medio del Espíritu Santo nuestras vidas comenzarán a resonar más y más
con Jesús, que vivió una vida perfectamente en armonía. Dios nunca se da por vencido por nosotros y su Espíritu constantemente está obrando, dándonos poder y guiándonos. A ver, ¿qué palabras o emociones vienen a su mente cuando recuerda que Dios continuamente está afinando su vida para que llegue a ser más semejante a Jesús? Ciertamente, hermanos, creo que es una bendición el permitir que nuestras cuerdas de vida, como lo representa una guitarra, sean constantemente tensadas para que den el tono adecuado. Yo traté de aprender a tocar guitarra y una de las cosas que me frustró fue cómo afinarla, cómo tener las cuerdas tan tensas o correctamente tensadas para que dieran el sonido armonioso. Sí, estaba aprendiendo los acordes, pero me fue difícil el poder afinar la guitarra. Eso fue hace mucho tiempo. Hermanos, algunos de nosotros también somos difíciles de afinar. Y el Señor ha tenido paciencia conmigo. Yo diría que conforme a la inquietud que se nos presenta, dice qué palabras o emociones vienen a su mente cuando recuerda que Dios continuamente está afinando su vida para que llegue a ser más semejante a Jesús. La palabra sería gratitud. Gracias, Señor, por tener paciencia conmigo. Gracias, Señor, por tu tiempo. Gracias porque has esperado cuando el que debería de estar a tu ritmo sería yo, pero has tenido paciencia conmigo. Así que yo diría, la palabra que viene a mi mente sería gratitud. Como bien sabemos, hay cosas en nuestra vida que con rapidez nos pueden desafinar. En Gálatas 5:17 Pablo escribió, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está el conflicto, hermanos, entre la carne y las cosas del espíritu. Pablo sigue enumerando dos caminos diferentes, la obra de la carne y el fruto del espíritu. Para parafrasearlo, estas dos maneras diferentes de vivir no son compatibles, son mutuamente excluyentes y nunca podrán estar en armonía una con la otra. Una vida llena de las obras de la carne, tales como la envidia, la ira y los celos, siempre estará en conflicto con una vida llena del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nos trae algunas características como el gozo, el amor y el autocontrol. Aunque podemos escoger vivir por el Espíritu, las obras de la carne continuarán siendo una tentación en nuestras vidas. Habrá momentos o incluso temporadas en las que dejaremos de escuchar y obedecer a Dios y perderemos el tono o la comunión. Es esencial que no nos demos por vencidos en el peregrinaje con el que Dios está comprometido en nuestra vida. Filipenses 1:6, Pablo escribió, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios siempre termina lo que comienza. No importa lo difícil o desafinado que usted pueda sentirse como un discípulo de Jesús, Dios completará esa obra en y mediante usted hasta el día en que esté cara a cara con Cristo. Yo digo gloria a Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por no cansarte, por no renunciar a seguir trabajando en mi vida. Digo en mi vida porque de seguro habrá
otros que no son tan difíciles como yo. A ver, afinar un instrumento es crítico para hacer una melodía, especialmente en combinación con otros instrumentos. Al reflexionar en el estudio de esta semana, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a estar afinados con los propósitos y los deseos de Dios para nosotros. Una manera es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu. Entonces, esta palabra me trae a mí seguridad, me trae seguridad en el sentido de que lo que norma la Escritura me dice a mí cómo debo yo parecer. Yo no leo solfa, pero admiro a aquellos que, entendiendo el lenguaje de los corchetes, etcétera, las entonaciones, los cifrados, pueden interpretar la música con solo observar ese recurso de expresarlo en papel. Entonces, hermanos, uno de los recursos que yo valoro, y yo sé que usted también, es la Biblia, la Escritura. Eso me ayuda a mí a encontrar la afinación correcta. Continuamos con el estudio personal 2, de acuerdo a la estructura del estudio, que es la escala de 9 notas del Espíritu Santo. En el aspecto musical existe la escala de 8 notas, de do a do, ¿verdad? Do, no estoy entonado, pero dice do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. De do a do, un octeto. Una octava. Usted va al piano, toca do y hacia su derecha va a ir do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí entonces tiene usted una octava de notas. Entonces el autor, como va siguiendo una vida llena en el Espíritu, cómo afinar un instrumento, entonces lo está relacionando con la escala de 9 notas del Espíritu Santo y se está refiriendo más bien al fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 al 23, él está recordando cómo sería una vida afinada con el Espíritu Santo. Sería resonar la escala de 9 notas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 notas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una prueba fácil para ver si estamos desentonados es reflexionar en las palabras, pensamientos y acciones en nuestra vida, mientras que al mismo tiempo consideramos la escala de 9 notas del Espíritu. Si nuestra vida está desentonada, entonces hay algo más que el Espíritu Santo resonando en nosotros. Lo que a veces hace que nos desentonemos es el temor, la ansiedad, el orgullo, la falta de confianza o la incapacidad para recordar quién es Dios y quién es el ser que Dios quiere que seamos. Como un seguidor de Jesús, tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestro interior y podemos elegir cooperar con Él, con el Espíritu, para volvernos a afinar, de manera que nuestras vidas resuenen mejor con la plenitud de su Espíritu. Mientras usted considera si sus palabras, pensamientos y acciones están afinadas con el Espíritu Santo, examine cada una de las siguientes 9 notas de la escala del Espíritu Santo. Primero, amor. 1 Corintios 13, 4 al 7 dice:
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Wow! Estar afinado, esa cuerda, yo cuando hablo de afinar siempre me recuerdo de la guitarra. Hermano, esa cuerda del amor, afinarla bajo las características que acabamos de leer de 1 Corintios 13, 4 al 7, requiere una capacidad que solo el Espíritu Santo puede darnos. Algunos de nosotros hemos tratado de mostrar esta característica del Espíritu en amor y nos hemos quedado cortos. No es hasta que el Espíritu de Dios hace su obra, nuestro amor llega a ser parecido, y por qué no decirlo, en algún momento igual a lo que la Escritura nos está diciendo. El gozo, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos llene, hermanos, de gozo. Es difícil en algunos momentos experimentar gozo. Hay una serie de versículos, Santiago, en el Antiguo Testamento, donde se nos habla acerca del gozo. Pero bueno, tenemos que caminar en este estudio. Paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Espíritu de Dios, como una característica de su fruto, es experimentar paz. Paciencia, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Paciencia. Y lo pone Santiago como el labrador, el campesino siembra y tiene paciencia con la lluvia temprana y tardía hasta que recibe el fruto. Las cosas van a cambiar, hermano. Tengamos paciencia, tengamos paciencia. Benignidad, Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos, lo contrario a benigno es maligno. Y dice algunas maneras de cómo ser benignos: misericordioso, perdonando a otros, como también el Señor nos ha perdonado a nosotros. Bondad, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ser bondadosos, hagamos bien a todos, dice la Biblia. Fe. Él es el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, dice Lucas 16:10. Hay que tener fe aún en lo poco. Aún en las cosas no se ven muy claras, pero el Señor va a abrir el panorama y veremos grandes cosas. Mansedumbre, Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La mansedumbre tiene que ver con ser manso. Un animal domesticado es manso. Yo recuerdo, era un niño y tendría 7 años, 8 a lo más. Recuerdo que estaba en la casa de un vecino y tenía un perro, y el perro estaba sentado, y yo, incauto, empecé a sobarle la nariz.
y el perro se me quedaba viendo, pero yo continuaba. El perro molesto reaccionó y atiné a ponerle el brazo así. Y el perro me mordió. ¿Ah? El perro era manso, pero llegaba un momento difícil. Y el caso de yo estarlo molestando le hizo perder la mansedumbre. Así también, hermanos, nosotros, el animal, o sea, el perro es instintivo, pero nosotros tenemos no solamente el raciocinio, sino que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces dice que a nadie difamen, que no sea pendenciero, que le guste el pleito, sino mostrando toda mansedumbre con todos los hombres, siendo amables. Templanza. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Templanza. Mantenerse en sus principios, en sus valores. Eso refiere a la templanza. A ver, escoja uno de los 9 frutos del Espíritu o características del fruto, diría yo, que Dios está desarrollando en usted. Dé un ejemplo de cómo ha visto al Espíritu cambiar sus pensamientos, perspectiva, actitud o conducta en ese aspecto de su vida. Debo de confesarles, hermanos, que al inicio de mi cristianismo, siendo un joven de aproximadamente 15 años, yo no estaba muy firme, no estaba en la templanza. Retomo Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Le confieso que yo no había renunciado 100% a lo impío, o sea, a lo que no busca de Dios. Tampoco yo había renunciado a los deseos mundanos. Era mundano, hermanos. Así, tal cual. Perdónenme la franqueza. Pero yo andaba en el mundo. Yo había reconocido a Jesús como Señor y mi Salvador. Pero no tenía la templanza. No había renunciado al 100%. Pero el Espíritu Santo fue afinando mi corazón y mi mente para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, y para la gloria del Señor, y solamente para la gloria del Señor. Yo creo que en esta época, cercano ya a los 60 años, tengo 57, le estoy hablando que inicié mi vida cristiana a los 15 años. Después de todo este tiempo, creo que hoy soy más sobrio, soy más justo y soy más piadoso, o sea, busco más del Señor. He visto. Por eso la inquietud dice, de un ejemplo de cómo ha visto el Espíritu cambiar sus pensamientos, perspectiva, actitud o conducta en este aspecto de su vida. He mejorado, he permitido que la característica del fruto del Espíritu, que es la templanza, vaya triunfando cada día más en mi vida. ¿Cuál es una de las características enumeradas en Gálatas 5, 22 y 23 que a usted le gustaría reflejar más en su vida? ¿Qué pasos simples y prácticos podría dar esta semana para cooperar con Dios en el futuro desarrollo de este atributo? Bueno, hermanos, yo creo que la mansedumbre debe de ser uno. Retomo el texto, dice Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. A algunas personas siempre les ha dado risa cuando yo pongo el ejemplo del cohete o el pirotécnico, cuando en los países nuestros hay un mortero y entonces tiene una mecha. Y uno le da fuego y empieza a chispear hasta que llega la pólvora y explota. Y cuando era niño, esa era la manera en que abiertamente se nos permitía jugar. Peligroso, definitivamente, peligroso. Sin embargo, le quiero poner el ejemplo de que habían unos morteritos, unos cohetillos en buen salvadoreño, que tenían la mecha corta.
Entonces uno tenía que tener cuidado cómo le ponía el fuego al cuetillo, porque era de mecha corta y explotaba rápido. Entonces, para no tener un accidente, tenía que tener alguna habilidad. Lo encendía y tenía que tirarlo, porque si no, le explotaba en la mano. Peligroso, y perdía dedos de la mano. Conozco personas que le sucedió eso. Entonces, en el caso mío, la mansedumbre, hermano, yo necesito que el Señor siga trabajando en mi vida. Yo debo de decirlo, y disculpen una vez más mi franqueza, mecha corta, mecha corta. Cada vez la mecha sigue siendo más larga por causa de que el Espíritu de Dios está trabajando. Ríase, claro que sí. Usted también tiene su cuenta, no solo yo. Pero hermanos, el gozo, la alegría de ver cómo el Señor no renuncia a seguir afinando nuestro ser, afinando nuestro corazón y nuestra mente. Si usted fue uno de los que, por ejemplo, le gustaría desarrollar la paciencia, debe de considerar dejar que los autos pasen frente a usted en el tránsito, o permitir que las personas pasen al frente de usted en una fila cuando va a comprar café o cuando va a pagar en el supermercado. En lo que es la mansedumbre, que fue lo que yo escogí, yo debo de tener cuidado de no buscar pleito, de no buscar, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Eso es una característica, 1 de Timoteo capítulo 3, dice: el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero es necesario que, y una de las características es que no le guste pelear. Así entonces, hermanos, el estar llenos del Espíritu, que es la sesión 4, en este caso su segunda parte, conforme a como nosotros lo hemos distribuido, es la vida llena del Espíritu. No nos podemos engañar, hermanos. Si nosotros vamos a experimentar la vida llena del Espíritu, el fruto del Espíritu debe de ser revelado en nosotros. Y eso no hay, el dinero no se puede ocultar. La gente, cuando tiene dinero, se le nota, y cuando no tiene y solo presume, también. Entonces, o lo tiene o no lo tiene. Y la vida llena del Espíritu es por evidencias, es por la manera en cómo nos conducimos. Así entonces, dice: el Espíritu Santo habita en nosotros, nos da poder y nos transforma para vivir de acuerdo con Dios. Esto como parte de todo un proceso, la vida, viviendo las disciplinas espirituales. Qué alegría, hermanos, haber podido compartir esta lección de esta semana. Me da mucho gusto poderles servir de esta manera, y espero que también puedan gozarse en la reunión de la célula y tengan una reunión bendecida. De mi parte será hasta una próxima vez.